Lo que queda de este año tiene plazo la Asamblea para aprobar las reformas al Código de la Democracia y no se sabe si lograrán hacerlo o si entre los supuestos desacuerdos o al apuro dejan por fuera lo medular, que es el control al gasto electoral, el método de asignación, que el CNE, que el Tribunal Supremo Electoral tengan competencias para actuar durante el proceso electoral, no después. Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Estefi. Efectivamente, las reformas electorales deberán focalizarse, sobre todo en el primer momento en que la Asamblea Nacional, en ejercicio de su autonomía, pueda lograr un paquete compacto de reformas que se junten a las reformas que estaban en curso en segunda desde el año anterior. Debería focalizarse, yo diría, en solamente tres pies, los que ustedes han mencionado. El primero relativo al sistema electoral. En relación al sistema electoral se trata de primero, y lo más importante es reconstruir las circunscripciones en 3 provincias del país. Recalco en 3 porque ha habido una distorsión en la que se presenta que habrá un gran cambio en todo el territorio. No, se trata básicamente de reconstituir las circunscripciones en 3 provincias, Pichincha, Guayas y Manabí, y en el resto permanecen las circunscripciones tal cual están. En estas 3 provincias, al volver a tener circunscripciones grandes, al fin podremos tener un sistema proporcional. Y un sistema proporcional nos va a permitir que haya representación tanto de mayorías y minorías y que el gobierno siguiente de producirse el 21 tenga una posibilidad de gobernabilidad en acuerdos entre mayorías y minorías. Ahora, ese Luego de eso viene un planteamiento, pero permíteme hablar de algo y en todo lo que corresponde al control también desde el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, dije Supremo Electoral, resta también las facultades, y para eso, dado los antecedentes ya, por ejemplo, el caso Sobornos, que puso en evidencia el financiamiento por debajo de la mesa a los partidos políticos o a los funcionarios públicos, esa lista o contabilidad paralela que llevan sobre los aportes que no quieren declarar, ¿qué cambio sería necesario? ¿No sería mejor transparentar, permitir el financiamiento, que la ciudadanía sepa abiertamente quién y con cuánto ha financiado para saber a quién podrían deber favores? El conjunto de reformas, del paquete de reformas que he propuesto junto con el ingeniero Pita para el tema del financiamiento electoral tiene las siguientes puntas. La primera tiene que ver con parar el financiamiento, el gasto más bien irregular y excesivo en términos de representación y comunicación en todos los niveles de gobierno. Este es el primer punto. El segundo es el de bajar al mínimo posible las donaciones en especies, pues a través de ellas se filtran básicamente los dineros ilícitos o se filtran modalidades subrepticias de introducir dinero no contabilizado. Luego de eso se ha planteado la bancarización del gasto. La bancarización del gasto básicamente tiene por sentido que se pueda controlar que el donante tiene capacidad de donar y no está siendo de palo blanco de terceros. Y obviamente tiene los otros tipos de controles que tengan abiertos. La cuarta, inmediatamente después de esto, es de que sea un reporte automático ante el Consejo Nacional Electoral de este gasto en un plazo de tiempo. En América Latina se utiliza entre 8 y 30 días, habrá que establecer un plazo prudente para que se notifique ese gasto inmediatamente después de realizado. Claro, ¿no? pero lo que pasa ahí, consejero, es que por más de que pongan los caminos perfectos para que declaren y esa información sea transparente, no lo van a hacer si es que les ponen un techo o si es que es ilegal hacer un aporte, porque lo que quisieron hacer en papel fue promover igualdad de oportunidades, que no sea el más rico el que más posibilidad tenga de hacer campaña, sino todos por igual desde el Estado. Pero digo en papel, porque en la práctica, ¿qué pasó? Metieron a todos en un corral con un techo, mientras el Estado candidatos y con toda su maquinaria estatal seguía haciendo publicidad con todas las instituciones públicas o por debajo de la mesa, porque desde el Estado se paga favores, contratos, concesiones, como ya hemos visto. Entonces, ¿qué proponen hacer específicamente sobre eso, cuando saben que también uno de los problemas ha sido poner ese techo que dice hasta aquí pueden donar, pero entonces todo lo demás va por abajo? Mira, yo creo que hay que hacerlo, hay que sincerar ese techo, es decir, hay que volverlo más alto, pero a la vez el conjunto del sistema político debe llevar a un acuerdo sobre cuál es el límite del gasto. El problema de Ecuador es que tiene campañas electorales sumamente caras, la política ecuatoriana es sumamente cara y consiguientemente hay que definir en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar en una campaña electoral. Para eso hay que introducir entonces un catálogo electoral en el que tú defines exactamente dónde se gasta, qué se gasta, y esto puede ser más alto, tiene que ser un techo más alto del actual.
El financiamiento irregular del sujeto que viene con una bolsa de papel y $50,000 y le entrega al candidato, mientras no hayan valores morales de por medio, no va a haber cómo cambiar. Lo que sí podemos controlar adicionalmente sí es la naturaleza de los donantes. Los donantes en la legislación ecuatoriana están bien definidos y me parece correcto mantenerlos en su definición actual. Pero lo que sí se debe hacer es de que el conocimiento público de todos de quiénes son los donantes mientras se produce la carrera de caballos. Tú no puedes tener apostadores posteriores al resultado, porque ese rato se trata de compradores de política pública. Tienes que tener donantes que sean claros, participantes, activos participantes, transparentes participantes del proceso de la carrera de caballos. Y todo este proceso tiene que ser básicamente observado por el Consejo Nacional Electoral a través de una figura, de una autoridad que denominado fedatario electoral, que es la persona que da fe pública de la corrección. Bueno, pero si bien no se puede controlar al que usted se refiere, que va con su bolsita y le llega a dar los 100,000 o los 200,000 dólares y no es más y no declara y hay otro ilícito de por medio, para eso existe el control de dónde se ve el gasto electoral. Si es que se está gastando más de lo que se está declarando, algo se podría hacer. Pero no solo va a ser, si le dejan actuar al Tribunal Contencioso Electoral, al mismo Consejo Nacional Electoral, post-mortem, o sea, ya después de hasta que ganó el que no tenía que ganar, si es que es el caso, porque ya les da miedo decir nada, porque el control para que puedan actuar estos entes en ese momento no se da y además no de oficio. Entonces, ¿qué están cambiando específicamente sobre eso? Porque ya en los anteriores procesos lo hemos visto. Justamente la actuación de oficio de fedatario electoral. Fedatario electoral es una persona que da fe que aquello declarado como renta, como gasto por parte de un actor político, es efectivamente aquello que se vio en la realidad. Un fedatario, esto ocurre ya con experiencia en el mundo, es una persona que descubre, por ejemplo, si en una concentración determinada los gastos que se pueden delimitar en esa concentración son aquellos que son reportados inmediatamente dentro del proceso de bancarización y reporte inmediato al Consejo Nacional Electoral y establece si los precios declarados son precios de mercado o hay sobrefacturación o subfacturación. Establece también que determinadas acciones de los partidos políticos en los periodos electorales puedan no estar contabilizadas, etcétera, etcétera. Este es el nivel en el cual tenemos que trabajar. En el informe de Arroz Verde que hizo mi consejería con apoyo de la consejería de Pita, y localizamos varios mecanismos que son los que tenemos ahora que convertirlos en sugerencias al conjunto del sistema político. De hecho, entiendo que el Congreso ya tomó nuestro informe y logró a través de eso también establecer una metodología. ¿Qué debemos hacer? Primero es establecer el respaldo efectivo, tanto patrimonial como personal de los donantes, para saber si efectivamente tenían capacidad de hacer un gasto. Tenemos que establecer con absoluta prioridad cuáles fueron los precios de mercado para establecer si aquellos que declaran son relativamente esos. Tenemos que evitar que a través de las donaciones de los partidos a sus campañas hayan la introducción de dinero que no pueda ser claro o no pueda ser justificado. Tenemos que lograr que la donación en especie sea una donación específicamente establecida por partes pequeñas. Ahora, este proyecto de reformas sobre el gasto electoral propone, por ejemplo, que los candidatos sean responsables, solidarios con las agrupaciones políticas, pero entonces parece que no hay los votos. Claro, todos se deben a algún movimiento o a algún partido político, entonces quieren mantener o van a terminar manteniendo intacta la responsabilidad también de los candidatos o de los entes estatales en ese caso. Hasta ahora la responsabilidad de los gastos de campaña es de un responsable económico, que generalmente es una persona que presta su contingente, no son los candidatos, no son los dirigentes de los partidos, presta su contingente ante la posibilidad de que una cuenta irregular acarree una sanción. Creo que esta modalidad de tener una figura externa a las candidaturas y a los dirigentes de los partidos no es la adecuada. Hay que tener una modalidad mucho más precisa, dirigida, donde la corresponsabilidad se establezca, se precise y fundamentalmente el conjunto de infracciones electorales que se cometan puedan tener sanciones precisas. Y la sanción más precisa que existe es ante determinada magnitud de una infracción, es la invalidación de un proceso electoral, a la participación en un proceso electoral. Pero en el caso de que se llegue a detectar estas irregularidades, un abuso electoral, o de hecho que aquella persona que firma no esté cumpliendo porque hay una lista paralela que se está manejando, como se han excusado para lavarse las manos, es que no pueden actuar desde el ente del Consejo Nacional Electoral o el Tribunal, que no pueden actuar de oficio o que les corresponde después la sanción, pero no ahorita, sino después. Entonces, ¿qué corresponde sobre los cambios en cuanto a las facultades? No solamente sobre estas responsabilidades, sino están proponiendo cambios entre las facultades que tienen para sancionar durante el proceso.
Mira, la posibilidad de sancionar durante el proceso es posible enteramente. Eso es falta de decisión política lo que ha habido hasta ahora. Y ha habido falta de capacidad y decisión para poder pasar de una mera lectura del derecho electoral hacia el derecho administrativo y hacia los otros puntos del derecho. Había que, por ejemplo, usted es conocido, de que ante las presunciones de fraude electoral en determinados lugares del país, tanto el ingeniero Pita como yo procedimos a denunciar a la Fiscalía y que inmediatamente sobre la marcha, durante la construcción de los resultados electorales en la mesa, pudiese ser sancionado. Esto es posible con decisión política, esto es posible con el mero funcionamiento de los reglamentos. Yo creo que lo que se debe buscar en este momento es también cambios competenciales en el Consejo Nacional Electoral. En este momento, como tú conoces, los consejeros no tenemos atribuciones, no tenemos competencias, existe un hiperpresidencialismo enorme en el cual se maneja lo mismo que se manejaba durante la época del correísmo. Esto es una cantidad de acciones por parte de la presidencia y consiguientemente una inacción por parte de los consejeros. Y es importante saber qué es lo que se está manteniendo. Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. 7:32.